Muy buenas tardes, apreciados licenciados. Es un gusto poder saludarlos y comenzar con esta nuestra primera sesión de la materia Derecho de Amparo 2. Obviamente, de nuestra licenciatura en Derecho y Criminología. Les doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a comenzar a retomar algunos temas pues de gran relevancia en cuanto a la cuestión de los juicios de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Tan controversial por el tema en el que hoy nos encontramos, ¿verdad? Pero es este medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, y gracias a la reforma del año 2018, pues también a la luz de los tratados internacionales de lo que nuestro Estado mexicano es parte. ¿Cuándo procede este juicio de amparo? Procede, entre otras cosas, contra leyes o contra actos que violen de manera flagrante los derechos humanos. Por tanto, este juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano y que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos, es decir, en beneficio de cada uno de nosotros. Y esto es también, y va de la mano con nuestras garantías individuales. Dicho de otra forma, el juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de los procedimientos judiciales, administrativos y aún también los de carácter legislativo. ¿Por qué? Porque todos estos tutelan todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos humanos de una persona, a los derechos de una persona jurídica, individual, colectiva. Y fíjense, hemos tenido mucha materia últimamente en materia de una colectividad. No podemos dejar pasar el tema de los datos biométricos, que finalmente también nos llevó a un amparo. Bueno, lo que está ocurriendo ahorita también con los juzgados federales, que son los encargados justamente de conocer y de resolver nuestros amparos. Las fuentes legislativas actuales del juicio de amparo están están señaladas en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución Política Federal, esta ley de amparo del 30 de diciembre de 1935 y por ende y de la mano con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación de la misma fecha. Y también el Código Federal de Procedimientos Civiles del 31 de diciembre de 1942, que se aplica supletoriamente respecto al ordenamiento jurídico. Es decir, el procedimiento lo vamos a regular nosotros en este artículo. Y el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o por actos de autoridades que violen en un momento dado estas cuestiones de las leyes. Y dicho pues de otra forma, también vamos a hablar del objeto del juicio de amparo. Como ya dijimos, nos va a ayudar a resolver toda controversia que se va a suscitar por las leyes. Y estas leyes, por ende, nos van a llevar a verificar que las violaciones de los derechos humanos se defiendan, no se queden de una manera irrestricta y sobre todo no aplicativa a la norma jurídica. Esto es parte del instrumento que vamos a poner como base y en el que vamos a sustentar, obviamente, nuestros derechos humanos. Pero una vez que ya surgió la controversia, pues tenemos que iniciar nuestra demanda de garantías, la vamos a presentar ante el juez de distrito y con fundamento en los artículos 48, 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre el 36 y 37 de la Ley de Amparo, o bien ante el superior del tribunal que haya emitido la violación a las garantías de los artículos 16, constitucional obviamente, en materia penal, 19 y 20, fracciones primera, octava y décima, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal. Entonces, vemos aquí todo este enramaje de artículos que nos van a ayudar a distinguir también qué tipo de amparo es el que vamos a iniciar.
Cabe precisarles que tenemos dentro de estos supuestos de procedencia del juicio de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. Como ustedes pueden verificar en pantalla, el amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio. Su fundamento legal es el 170 de la Ley de Amparo. El amparo directo también opera contra violaciones procesales. Fundamento legal 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Amparo. También el amparo directo va a aplicarse contra normas generales aplicadas en las sentencias definitivas o resoluciones que pusieron fin a un juicio o aplicadas también durante la secuencia procesal de un juicio. Regresamos al fundamento legal, el 170, fracción 1, párrafo cuarto. Artículo 175, fracción 4 de la Ley de Amparo. Entonces, el amparo directo única y exclusivamente va contra sentencias. El amparo indirecto no necesariamente, porque este va a ir contra actos fuera del juicio, es decir, todavía no tenemos una sentencia y su fundamento legal va a ser el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Cuando de pronto dentro del procedimiento existe alguna negativa del juzgado para recibirnos alguna prueba, para, no sé, a lo mejor habilitar actuario, etcétera, estos tipos de actos procesales pueden llegar a ser también materia de un amparo indirecto. Cuando también opera este amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio, fundamentado obviamente en el artículo 107, fracción 6 de la Ley de Amparo. Y aquí pues pongo algunos ejemplos que yo espero que una vez que ustedes puedan reproducir el video, se puedan retroalimentar con ello. El amparo indirecto va también contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a terceras personas extrañas al juicio. Ahora, vamos a abocarnos al amparo indirecto. Decíamos, va contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido. Estos actos u omisiones pueden venir de una autoridad administrativa y obviamente nos van a aplicar o van a ser fundamentados sobre normas generales. Pero, ¿qué pasa cuando iniciamos un juicio y pues obviamente el federal va a requerir un informe a través escrito más bien a las autoridades responsables, en las cuales prácticamente les va a decir, fundamentame, ¿por qué le dijiste que no a esta prueba? ¿En base a qué? ¿Negaste una guarda y custodia? ¿En base a qué me negaste esa guarda y custodia? Por tanto, tiene entonces que en este informe justificado se tienen que señalar todas y cada una de las razones por las cuales se da esta procedencia. Y obviamente viene de la mano también la solicitud del acto, la solicitud de suspensión del acto reclamado. Ejemplo, me dicen que me van a desalojar. Yo activo este amparo, el juzgado de distrito va a pedir este informe justificado al juez de por qué en su momento está resolviendo de esta forma. Y bueno, siendo honestos, rara vez una autoridad responsable señalará que es procedente tu juicio de amparo. Va a decir que está infundado, que no está motivado, que estamos en un momento dado tratando de sorprender el buen ánimo del juzgado federal. Y bueno, qué mejor que esta imagen que les dejo, en las que en muchas ocasiones la autoridad responsable tiene que emitir este informe justificado. El artículo 140 de la Ley de Amparo señala lo siguiente, que este informe previo, la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no son ciertos los actos reclamados que se le podrán atribuir. También puede expresar las razones que estime pertinentes para la procedencia o improcedencia de la suspensión. Obviamente, va a decir que es improcedente, ¿verdad? Y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que nos permitan o que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. Y en casos urgentes se podrá ordenar que se rinda un informe previo por cualquier medio a disposición y que quede a disposición de las oficinas públicas de las comunicaciones. ¿Y quién realiza este informe previo?
pues obviamente las autoridades responsables. Recordamos que en el juicio de amparo se interponen en contra de leyes y actos que consideren o contravengan los derechos y las garantías constitucionales. ¿De quién? De todos los gobernados. Por lo que los únicos que pueden contravenir tus garantías, obviamente, son las entidades públicas, independientemente de su nombre y cómo sean conformadas. La mayoría son autoridades y les vuelvo a repetir, no puede dejar de venir a mi mente este, este amparo que se dio para el tema de los datos biométricos, donde el Ejecutivo Federal pedía justamente eso, que todos y cada uno de los que utilizamos un móvil pudiéramos dar nuestros datos biométricos, que son nuestras huellas dactilares, nuestro iris, nuestro rostro. Bueno, es parte de todo este acto de molestia que sentimos. Y fue un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no venía de una sentencia, venía de una propuesta federal a través del presidente de la República. Pero ¿qué pasa si la autoridad responsable no tiene su residencia en la misma ciudad donde interpusimos la demanda de amparo? Es importante recordar que el informe previo solamente se va a solicitar cuando se interponga un incidente de suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, por lo que no se resuelva sobre la constitucionalidad. Bienvenida, Elsa, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Y el amparo, en este caso, entonces, va a llegar también a ser y a formar parte de una resolución constitucional que dependiendo de lo que nosotros hayamos indicado, si fue constitucional o inconstitucional. Y en este sentido, al resolverme la forma y el fondo, el juzgador puede resolver en diferentes audiencias incidentales cada uno de los incidentes previos según vayan siendo recibidos. Y esto lo podemos observar en el artículo 141. Elsa, estamos hablando del amparo, de cómo se puede en su momento activar cuando vemos violados nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales y por ende el poder aplicarlas. Esto hace en materia de jurisdicción, porque decíamos, ¿qué pasa si la autoridad responsable no tiene residencia en la misma ciudad donde interpusimos la demanda de amparo? Se tiene que resolver, entonces decíamos, de manera incidental. Y bueno, ¿a qué hace alusión el artículo 141 de nuestra ley de amparo? Que cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo y no le sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, es decir, de una manera pronta y expedita, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. Y esta resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes. ¿Por qué? Porque vamos a estarlo solicitando. Pueden tardar más en razón a que esta jurisdicción pues está un tanto lejana. Y eso nos hace que pues los tiempos en un momento dado sigan corriendo y puedan llegar a ser un tanto contrarios. Ahora, hay una figura muy importante dentro del amparo que es la intervención del Ministerio Público Federal. Aquí vamos a conocer cuál es su función, cuál es su ejercicio para esta aplicación. Y el amparo, de acuerdo con el doctrinario Colín Sánchez, es el medio idóneo para el control de la constitucionalidad, por lo que se justifica la función de los agentes del Ministerio Público, el MPF, como lo vamos a conocer, que es el Ministerio Público Federal, quienes serán los encargados de cuidar la legalidad y el respeto a lo establecido en la Constitución en representación del interés de la sociedad, es decir, de todos y cada uno de nosotros. Son los que nos van a resolver, son los que nos van a cuidar y van a verificar que todas estas actuaciones se lleguen a hacer de una manera legal. ¿Cuál es la función del MP en los juicios de amparo? Tiene una doble función. Puede ser una autoridad responsable del acto que se le reclama o bien puede ser el defensor del interés público, es decir, va a ser nuestro representante. Y el amparo en revisión es un medio de impugnación que procede en contra de resoluciones de acuerdo con el artículo 81 de la ley de amparo. ¿Y cuáles son los supuestos? Las que se concedan o nieguen la suspensión definitiva
las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y obviamente las que dicten en la audiencia constitucional. Ahorita vamos a estar poniendo las bases porque la próxima sesión va a ser 100% práctico, es decir, vamos a aprender a redactar un amparo. Y el Ministerio Público Federal puede acudir al juicio de amparo en revisión bajo la figura del pedimento, la cual se puede definir como una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice dentro de la sentencia. Y bueno, en estas actuaciones, esta doble función puede ser, decíamos, como autoridad responsable emisora del acto reclamado y como parte en el juicio de amparo, ¿a partir de qué? A partir del pedimento, es decir, de su intervención. Una figura también bastante relevante e importante dentro del juicio de amparo son los alegatos que nosotros podemos llegar a hacer, que no son más que argumentos sustentados, fundados por normas, por códigos, por reglamentos y aún por tratados internacionales. Recordemos que a raíz de la reforma del año 2018, pues ahora también nuestra Constitución se interpreta a la luz de los tratados internacionales. Y por ello, los alegatos son una figura muy importante de la que nosotros podemos echar mano. Pero ¿cómo vamos a construir estos alegatos? Los vamos a construir con argumentos lógico-jurídicos que puedan realizarse de manera verbal o escrita y que presentan las partes, es decir, yo como quejoso y el otro como tercer interesado ante el juzgador, sobre el valor de las pruebas. Practicadas para demostrar que los hechos afirmados en los escritos iniciales, tanto del quejoso como del tercer interesado, han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte contraria no comprobaron los hechos afirmados. Es decir, vamos a decir, Elsa no tiene el sustento legal, no tiene la fuerza legal para poder señalar tal punto, en razón a que nosotros controvertimos con esto, ¿no? Es prácticamente esta confrontación, por así decirlo, que vamos a tener dentro de los alegatos para poder fijar nuestras posturas y por ende defenderlas. Los alegatos, pues obviamente los tenemos que pronunciar de manera verbal. Y la ley de amparo también nos señala en qué momento debemos presentar el alegato. Y este se establece abierta la audiencia y ahí procedemos a la relación de constancias, pruebas y desahogos y también de estas que se recibirán por su orden y las que falten por desahogarse. Y los alegatos por escrito que formulen las partes, acto continuo, se va a dictar el fallo correspondiente. Es decir, entonces, para que yo pueda formular mi alegato fundado, motivado y apegado a la realidad, pues debo de tener como tal este conocimiento de las pruebas que ya se hicieron y puedo formular mi alegato por escrito y obviamente también hacerlo en uso de la voz. Otro punto relevante e importante dentro del amparo es la sentencia. ¿A quién le asiste la razón y el derecho al venir al juzgado de distrito? La sentencia, el término latino sententia, sentimiento. La sentencia de amparo es una norma individual creada por el juez cuyo cumplimiento es obligatoria para las autoridades y en el propio órgano jurisdiccional, quien tiene las facultades necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, obviamente va a ser quien lo dictaminó, es decir, nuestro juez. ¿Por qué? Porque ya emitió una resolución y esta resolución tiene que ser cumplida. Voy a hacer un tantito el tiempo y el espacio para que puedan fotografiar ese URL que les puse dentro de la plantilla, porque nos da diversos ejemplos por los que se pueden llegar a sobreseer estos juicios. Y en el juicio constitucional existen tres tipos de sentencias que ponen fin al mismo, las que se sobreseen, que como tal no las voy a explicar, y sí me gustaría que pudiera tomar nota del URL que le comparto, las que le nieguen al quejoso la protección de la justicia federal solicitada. Esta frase la vamos a poner en práctica en la próxima sesión, donde relativamente cerramos con esta frase, donde solicitamos la protección de la justicia federal y la resolución puede ser que nos la otorguen o nos la nieguen. Y bueno, aquí la tercera, las que nos conceden esta protección.
El juicio de amparo directo y la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede atraer estos casos o casos relevantes, aquellos que por lo regular han sentado precedente y tenemos una diversidad de juicios. Por ejemplo, las muertas de Juárez. En su momento trajeron un impacto directo sobre nuestros códigos penales federales, primeramente, y después los estatales, donde se crea la figura del feminicidio. El caso Rosendo Radilla, un caso muy interesante en donde nos habla también de esta desaparición forzada de las personas. Y bueno, podemos citar sin fin. Pero ¿qué pasa con esos juicios? Hacen demasiado ruido, se vuelven demasiado intensos. Entonces, después de tanto revuelo social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a ver, yo lo traigo, yo lo estudio y lo resuelvo. Gracias a ello tenemos jurisprudencias y tenemos tesis aisladas al estudio que se nos da. El artículo 40 de la Ley de Amparo. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer de manera oficiosa, ojo, oficiosa, o a solicitud de la persona titular de la Fiscalía General de la República, la facultad de atracción. ¿Para qué? Para conocer de un amparo directo, y hay sentencia, que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento. Número 1, tenemos que plantear el caso. Aquí está, voy a poner el cursor. Planteado el caso por cualquiera de las ministras o los ministros, en su caso, hecha la solicitud de la persona titular de la Fiscalía General de la República, el Pleno o la Sala acordará si procede solicitar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, este los remitirá dentro del plazo de 3 días siguientes a la recepción de lo solicitado. Otro supuesto, la fracción 2. Recibidos los autos, se turnará el asunto al ministro que corresponda para que dentro del plazo de 15 días formule dictamen o efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad. Y número 3. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los 3 días siguientes. Vayamos viendo los tiempos, los momentos y todo fundamentado en el artículo 40 de la Ley de Amparo. Si el pleno de la sala decide ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento y en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen, es decir, de donde los solicitó. Dentro del juicio de amparo tenemos diversos recursos que podemos invocar a nuestro favor, sobre todo obviamente cuando no nos favorecen. El recurso de revisión, que lo tenemos que realizar en un plazo de 10 días. Puede haber una revisión adhesiva, es decir, nos adherimos a la revisión que ya pidió nuestro contrario en 5 días. El recurso de queja se tramita ante el tribunal CC y obviamente la atracción de la CCJN. El amparo directo, pues obviamente es para la autoridad responsable. Y el plazo, 5 días, excepción 2 días hábiles en cualquier tiempo. El recurso de reclamación, que también están dictados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de las salas del Tribunal Colegiado de Circuito, perdón, aquí dije TCC, es Tribunal Colegiado de Circuito, CSJN es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nuestro plazo son de 3 días. También tenemos el recurso de inconformidad, que ya tenemos sentencia, que hay un plazo de 15 días para poder resolverlos. Recuerden que toda esta información va a quedar en plataforma para consulta. Y lo que queremos, ¿verdad? La suspensión del acto reclamado, lo que en su momento motivó que nosotros lo invocáramos. ¿Cuándo se puede dar la suspensión del acto reclamado? Aquí tenemos 3 aristas y de las que se desprenden 2 más por cada una. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión y la proscripción. Se deriva de esto el destierro, la extradición, la desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Otro supuesto, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional. Hoy hasta eso sigue siendo voluntario, ¿no? Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y no serán objeto de suspensión con excepción de que la solicite el quejoso y que no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Bueno, aquí vemos estos supuestos de suspensión que nos marca también nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la suspensión del acto reclamado, bueno, decíamos, tenemos que tramitarlo ante el juez de amparo y en el caso del amparo indirecto o ante la autoridad responsable y en el caso del directo se dirige hacia dos genéricos y vinculados propósitos. ¿Qué es lo que pretenden? Que se mantenga y subsista la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando a la par que daños que imposibiliten o de difícil reparación que afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Se me ocurre, y eso va a ser materia de la próxima sesión. Ojalá puedan estar presentes. La entrega de una guarda y custodia de un menor, que como tal todavía no lo tiene, pero el juez dice, el juez primario dice entregar. ¿Y dónde puede haber un daño de imposible o difícil reparación si yo le estoy haciendo ver que es menester que mi representado se quede por la menor porque existe el riesgo y el temor fundado y motivado de que la progenitora pueda dañarla o pueda dañarlo? Estamos hablando de una guardia y custodia, es decir, de un menor de edad. Entonces, si algo llegara a ocurrir con ese menor de edad, señores, ahí entonces se activa el daño de imposible o de difícil reparación. Digo, ¿cómo le hacemos, no? Para revivirlo. Y el fundamento constitucional de la suspensión, el artículo 28, fracción 7 y 107, fracción 4, 10, 11 y 12. Y el fundamento de la suspensión los pueden apreciar aquí, 14 al 16, 20, 26, 28 al 31, 40, 42, 47, 48, 53 y los que nos maneja la suspensión genérica, que se los voy a dejar un momento para que ustedes puedan apreciarlos y, ¿por qué no?, también tomar la nota correspondiente, porque al final del día nos van a ayudar a invocar y a sustentar nuestros amparos. Se engloba también en dos tipos en cuanto a su tramitación, de oficio y a instancia de parte agraviada. La de oficio, a su vez, puede ser del tipo del plano del artículo 125 y 126 de nuestra ley de amparo, y la suspensión de oficio o de plano se puede y se debe dictar en su caso desde el auto admisorio a la demanda de amparo y por tanto se abre el proceso incidental según a lo que refiere el artículo 126 y 191. Es importante también tomar los actos proscritos en el ordinal 22 constitucional, de los que ya hablábamos hace un momento, y también a lo que refiere en cuanto a la definitiva, es decir, a la sentencia, de lo que habla el artículo 127 y 128. ¿Cuándo podemos detener esta suspensión? Aquí nos hace referencia que en el incidente suspensional solo se admitirán como pruebas la documental o inspección judicial. La documental va a venir obviamente agregada con el informe justificado y en los casos relativos al ordinal del artículo 15 de la Ley de Amparo que se admite también la testimonial. Por regla general, las pruebas en el cuadernillo incidental no podrán ser tomadas en cuenta en el principal y viceversa. Esto según el artículo 143. Y excepto cuando se trate de la suspensión de plano y en ciertos casos de oficio en materia penal, no se requerirá al quejoso la exhibición de garantía económica alguna para que surta efectos. Esto lo podemos encontrar en los artículos 126, 163, 166 y 168. Y de manera excepcional, tampoco debe dirigirse la garantía económica cuando se estime que el acto reclamado
produzca un daño inminente de imposible reparación, concediéndose así la suspensión provisional que refiere el artículo 139 y en su caso la definitiva que nos hace alusión el artículo 147. Por favor, vayamos tomando nota de estos artículos. Estimada Elsa, si me escucha, ¿tendrá usted algún comentario o duda? Hola, profe, sí lo escucho. No, todo bien. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Todo esto lo vamos a poner en práctica en la siguiente sesión. Por regla general, son susceptibles las órdenes de protección, las técnicas de investigación y las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva señalada en el artículo 128 de nuestra ley de amparo, salvo que con base en el análisis de interés social, el juez de amparo aprecie lo opuesto a lo que refiere el artículo 129, en el que se plasman 13 causales específicas que hacen negatoria, al menos de forma parcial, la concesión de la suspensión. Y también es importante hacer mención de lo que refiere el artículo 130, donde dice que la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria en el proceso de amparo. Y fuera también de estos supuestos, en los puntos 10 y 11, cuando sea procedente la suspensión y esta pueda ocasionar daños a terceros, debe el quejoso exhibir la garantía. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que podemos dañar a una tercera persona. Y el proceso para esta devolución de garantía y demás la vamos a encontrar también en el artículo 132 y 133 de nuestra ley de amparo. El artículo 156 nos habla también de que esta suspensión puede en su momento cobrar la garantía o contragarantía y debe aperturarse un diverso incidente ante la autoridad correspondiente. En materia de sujetos agrarios, también mucho hemos hablado del amparo en materia agraria, ha hecho un poco de ruido, y estos pueden ser colectivos o individuales, es decir, toda la comunidad o puede venir uno solo, y siempre estarán exentos de exhibir garantía económica, en razón a que, en razón a su condición. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 132. Y cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuyentes o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse si se ha constituido o se constituye la garantía de interés fiscal, según lo que refiere en cuanto a los medios permitidos en el artículo 135. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con la capacidad económica. Las personas públicas, llámense federación, estados y municipios, por analogía, los órganos constitucionales autónomos también están exentos de otorgar garantías para obtener la suspensión de este acto reclamado, según lo que dice el 137. El 138 nos habla también de esta suspensión por la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. El 138 también nos hace mención que el responsable debe rendir su informe previo en un lapso de 48 horas, tomando como base que la audiencia incidental debe efectuarse dentro del plazo de 5 días. Por eso no podemos dar mucho mayor tiempo. En el informe previo, la autoridad responsable está constreñida a dos deberes. Número uno, a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye. Y número dos, a manifestar los datos que posea a efecto de que el juzgador de amparo pueda fijar el monto de las garantías correspondientes en el artículo 140. Y si no se rinde el informe previo, la presunción de certeza sobre el acto reclamado solo trascenderá al resolverse sobre la suspensión definitiva. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? En el artículo 142. Y esta omisión de rendir el informe previo, bueno, las únicas autoridades exentas de responsabilidad son las legislativas. Y el 144 nos hace mención que la audiencia constitucional no tiene la obligación de asistir a la incidental por sí o por su legal representante o delegado. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tema de la formulación de los alegatos. El 147, el 123, 138 y 131 nos siguen hablando justamente de este interés legítimo, de la afectación al interés jurídico y por tanto de cómo la suspensión en un momento dado debe tener efectos restitutorios. El artículo 148 nos sigue hablando que al considerar
estos casos consumados de forma irreparable, bueno, entonces pueden en su momento ser suspendibles. El artículo 149 nos habla de esta obligación legal de acatar en justos términos la suspensión, y el artículo 206 al 209 nos habla también de una vía incidental para poder pedir total o parcialmente su cumplimiento. Y concomitante al punto inmediato anterior, dicho cumplimiento puede ser denunciado de oficio o a instancia de parte. Ya lo habíamos hablado y los vamos a encontrar en el artículo 262, fracción 3 y fracción 4, así como el 265 al 267. Y bueno, la suspensión no puede tener como efecto paralizar el procedimiento o juicio de donde derive el acto reclamado, excepto cuando, de no hacerse así, pueda ocasionar daños al quejoso. Y también, según el artículo 151, cuando se promueve el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de bienes. La suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y por ende la entrega de este bien. Aquí seguimos viendo otros supuestos, de los cuales únicamente voy a hacer mención de los artículos para que puedan tomar nota y consultarlos, que es el 152 al 100 y 190, el 153 y el 154, que nos va a hablar obviamente de estos incidentes de los recursos de revisión. Bueno, al mismo tenor queda también la posibilidad que luego de fenecido dicho lapso para cubrir la garantía suspensional, el quejoso pueda cubrirla y así evitarse se ejecute el acto reclamado. Recordemos que hay algunos supuestos en los que no se pide esta garantía, sobre todo por cuestión económica. 136. Y en el artículo 35, 126 y 159 hablamos ya de la suspensión en materia penal, que está legalizado el trámite de la competencia auxiliar en el juicio de amparo indirecto, misma que aunque no solamente se referirá a asuntos del tipo penal, esta materia sí tendrá íntima vinculación con la suspensión de plano del acto reclamado. Y el 162 al 166, este nos va a hablar de estas órdenes de aprehensión o reaprehensión o medida cautelar que implique privación de la libertad dictados por autoridad competente. Dicha norma va a sentar las bases para que el juez de amparo, con libertad de jurisdicción y a través de suspensión, pueda ordenar la libertad inmediata del quejoso, o bien que su privación de libertad se efectúe en su domicilio, en un hospital o lugar distinto a un centro penitenciario. Existen algunos casos dentro del Estado mexicano donde se ha activado este supuesto. Y el artículo 81 nos habla de una suspensión definitiva, incluida también, obviamente, ya esta modificación o revocación que se concede o se puede llegar a negar esta medida cautelar. El artículo 197 nos va a hablar de estas suspensiones que son combatibles mediante el recurso de queja. Y este mismo artículo 97 nos va a hacer referencia sobre la suspensión del plazo legal donde se concede, niegue o se rehúse la admisión de la fianza o contrafianza. Cuando hablamos de fianza, hablamos de una cuestión económica. Y dentro de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto en materia penal y fiscal. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. Obviamente, en un juicio de amparo indirecto. La suspensión del acto reclamado en materia penal está sujeta a un régimen especial, derivado del cual, dependiendo del acto que se trate y sobre todo también del delito, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración reglas excepcionales que de manera tasada se contemplan dentro de nuestro Código Penal y de nuestra Ley de Amparo. 163 y 166 de la Ley de Amparo establecen un tratamiento diferenciado de los efectos que le corresponde a la suspensión cuando, según se trate de actos privativos de libertad decretadas por un delito que amerite prisión preventiva. Por eso les decía, mucho ojo ahí también con el tipo de delito para el que estamos invocando un amparo.
Y la suspensión en estos casos tiene efectos meramente declarativos y formales que no le deparan al quejoso beneficio alguno bajo ninguna de las modalidades que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, puede adoptarse, ya sea a través de medidas conservativas o bien mediante la restitución provisional al quejoso en el goce del derecho violado. El 163, bueno, aquí también nos hace referencia a que la misma ley de amparo dispone cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro del procedimiento del orden penal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley. Cuestión económica. La suspensión de la ejecución de los créditos fiscales. Esta es una medida reservada a la autoridad ejecutora. Sin embargo, recientemente se le otorgó al tribunal la facultad de suspender la ejecución de estos actos administrativos, siempre y cuando se garantice el interés fiscal. Y esta suspensión la vamos a ver regulada en el artículo 227 del Código Fiscal, y que era una medida tendiente a suspender el cobro de créditos fiscales de otra naturaleza. Esto, decíamos, es en materia fiscal. Y las medidas cautelares en general y las suspensivas en particular impiden que el gobernado sufra una afectación irreparable. ¿Por qué? Porque estamos finalmente lacerando su cuestión económica, que no puedan reparar ni la sentencia favorable que obtuviera, lo que por consecuencia conservará la materia del litigio y en su caso permiten la ejecución de la sentencia, pues no se habría consumado el acto cuya nulidad finalmente se declara o se niega. Y dentro de los juicios de amparo, ya lo mencionábamos hace algunas diapositivas, hablamos de los incidentes del juicio de amparo. ¿Qué es un incidente? Son cuestiones accesorias que se sustancian dentro de la substanciación del juicio de garantías. Y estas controversias no tienen que ver con la cuestión planteada de fondo en el juicio, pero se relacionan estrechamente con él. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Aquí lo podemos ver. La ley es manifiesta en señalar o clasificar estas figuras adjetivas procesales. 66-71 de la Ley de Amparo Reglamentaria del artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, que son los artículos también que nos hacen mención y nos fundamentan los incidentes. Dentro de un incidente puede venir la suspensión en el juicio de amparo y debe de entenderse como se detiene el acto reclamado, de manera que si este no se ha producido, no nazca. Y si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados que eviten su realización. Estimada Elsa, esto es únicamente la cuestión teórica. Sin embargo, en la próxima sesión estaremos poniendo en práctica toda esta información. No sé si Ok, quisiera. maestra. No, maestra, cualquier cosa y le mando un mensaje. Claro que sí, Elsa. Quedo a tus órdenes y gracias por tu compañía. Nos estamos hablando. Gracias, maestra. Que estés muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.